le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Es una bendición poder estar con ustedes. Y pues después de 7 temas acerca del verdadero ayuno, pues nos da gusto, ¿verdad?, que más o menos hemos estado abundando en este tema. Me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y ella le va a dar algunas indicaciones. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios porque nuevamente podemos estar con ustedes, ¿verdad? En este discipulado, en este tiempo de discipulado virtual. Amén. Y pues es bueno siempre estar escuchando la palabra del Señor, hermanos, porque pues aprendemos y es un alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma. Amén. Y pues estamos viendo el tema del verdadero ayuno. Hoy vamos a concluir con este tema. Les recuerdo que la base bíblica es Isaías 58, del 1 al 14. Amén. Usted puede tener ahí su Biblia para buscar este pasaje. Y pues los que tienen su material, hermanos, vamos a estar en la página 41 y 42. Amén. Tenga su lápiz también, ¿verdad?, para su libreta, para hacer sus anotaciones, y si por allí hubiese alguna pregunta, pues también la puede anotar y la puede escribir, ¿verdad?, para que aquí le podamos ayudar contestándola. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿verdad?, que Él nos dé un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, amén, para que podamos comprender en esta noche la enseñanza que vamos a recibir. Amén. Yo le invito a que nos acompañe en una oración. Vamos a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nuevamente nos permites, Dios mío, estar en este tiempo de discipulado. Gracias por la vida de nuestros hermanos ahí en sus hogares. Te pedimos que tú tomes, Dios mío, este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, que tú nos guíes, tú nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos enseñes en esta noche, Dios mío, lo que tú quieres que aprendamos, que entendamos y también que pongamos en práctica en nuestras vidas el verdadero ayuno que tú pides para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que esta enseñanza sea de bendición. Dirige la vida de tu siervo, Padre, en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un pequeño recuento o recordatorio de algunos puntos que hemos tratado en este tema del verdadero ayuno, y vimos que el verdadero ayuno, hermanos, o el ayuno más bien, viene de la palabra nesteia, que significa abstinencia, escasez, significa falta o necesitado. También significa carencia de alimento, de sustento, de comida. Pero eso de la comida puede ser voluntaria o involuntariamente. Entonces, eso es en general, ¿verdad?, lo que significa la palabra ayuno. Pero es una de las palabras de los significados que más se le ha atribuido al ayuno es la abstinencia de alimento. Pero tiene más significado que esa palabra de dejar de comer. Ahora vamos a ver un segundo significado. La hermana Olga Lidia nos va a decir, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, si recordamos, ¿verdad?, durante esta enseñanza pues se amplió más, ¿verdad?, nuestro conocimiento acerca del ayuno, porque como decía el pastor, antes pensábamos que ayuno era nada más abstención de alimentos, ¿verdad? Pero aquí hemos aprendido que hay un segundo significado del ayuno. Aquí nos dice abstinencia sin especificar de qué. Es negarse, dice, más que comida, negarse a lo que satisface al ser humano.
negarse para ofrendarlo a Dios, ¿verdad? Que hablamos de a veces que del tiempo, ¿verdad? Puede ser determinada también, determinada dieta. Hay ayunos que se le llaman parciales, donde uno, como dice, deja de comer carne y se puede alimentar nada más con verduras, con frutas. Eso también es ayuno. También abstinencia de tiempo de televisión, de actividades de recreación. También el ayuno es abstinencia de redes o cualquier otro deleite. Y también es abstinencia, aquí nos dice, de no necesariamente algo pecaminoso, ¿verdad? Sí, o sea, es abstenernos de cosas incluso que no son pecados, pero que en algún momento podríamos hacerlo con el propósito de consagrarnos un poco o más al Señor, de tener un poco de tiempo para Dios en nuestro tiempo. Entonces, ayuno, ¿qué es? Ayuno, estábamos viendo que es soltar todo compromiso, ¿sí? Si hay alguien que tiene un compromiso conmigo en cuanto a deuda, pues perdonarlo, liberarlo. Todo lazo o vínculo con personas impías que nos está llevando o arrastrando otra vez a lo malo, pues cortarlo, dejar de hacer lo malo, dejar de ofender, de condenar, de acusar, porque acusar, hermanos, eso es lo más fácil que podemos hacer, pero ese trabajo no es de nosotros. Entonces, sino ese es el trabajo del diablo. De manera, hermanos, que debemos nosotros entender que ayunar es también, hermanos, dejar de provocar problemas. A veces, pues, tratamos, ¿verdad?, sin darnos cuenta, estamos tratando de meter cizañas. Yo le decía, no sé a quién, tengo 2 grupos de WhatsApp en donde no, nada más soy el administrador, y es uno en la escuela y uno en la iglesia, para evitar, ¿verdad? A veces hay gente que manda mensajes para provocar ciertos conflictos, para, no sé, tratar de acusar indirectamente a otros o hacer sentir mal a otros, pero entonces evitamos eso. Entonces hay que evitar provocar problemas. Cuando sea necesario hay que perdonar y también pedir perdón. Eso sería de alguna manera el ayuno. Ahora, vamos a pedirle al hermano Galidia que nos lea las 7, vamos a decir, las 7 formas en la Biblia, según Isaías 58, verso 3 al 7, que hay de ayunar. Amén. Y ya, ¿verdad? Cada uno de estos lo hemos visto, solamente el último es el que nos falta, ¿verdad? Entonces, hermanos, el verdadero ayuno, según Isaías 58, del 3 al 7, nos dice que es desatar ligaduras de impiedad. También es soltar las coyundas del yugo. Amén. Dejar libre a los quebrantados. El verdadero ayuno, hermanos, tiene que ver con romper todo yugo, con compartir el pan con el hambriento. Amén. Y esto vimos que no solamente es pan físico, sino también pan espiritual, la palabra del Señor. Y el jueves pasado vimos que el verdadero ayuno es llevar a casa también a los pobres sin hogar. Si recordamos, ¿verdad? Esto tiene que ver con llevarlos a la congregación también, amén. Y pues hablando literalmente, físicamente, pues también apoyar a los que no tienen un lugar donde vivir. Y hoy, hermanos, vamos a ver que el verdadero ayuno tiene que ver, dice que cuando veas desnudo a tu prójimo, lo cubras. Amén. Y también aquí tenemos, que no te escondas de tu hermano. Así es, ese. No esconderse de quien es su propia carne. Amén. Amén. Entonces, eso es el verdadero ayuno. Bien, entonces vamos a empezar, hermanos. Cuando veas desnudo a tu prójimo, lo cubras. Eso es lo que nos dice acá en Isaías capítulo 58, ya en su verso 6, 7.
Vamos a verlo. Primero dice que es ver, la palabra desnudo, y la palabra cubrir. Cuando veas desnudo a tu prójimo, lo cubras. ¿Qué es ver? ¿Qué es que esté desnudo el prójimo? ¿Y qué es cubrirlo? Vamos entonces a ver el primero. Amén. Entonces aquí tenemos el significado de estas palabras, hermanos, que... No se ve muy bien el título, permítanme. Okay. Vamos a ver cómo le hacemos acá. Para ponerlo en negro tal vez se vea mejor. Ok. ¿Ahora sí? Amén. Muy bien, Okay. hermanos, vamos a ver entonces el significado de estas tres palabras, ¿verdad? La primera es ver. ¿Qué significa ver? Ahí nos dice que viene del hebreo y significa ver, prestar atención. Tiene que ver con observar, con fijarse, con tener visión, con prestar atención. También ver tiene que ver con discernir, materializarse, hacer visible. Amén. Entonces eso significa la palabra ver. Ok, no sé si tenemos algún problema ahí con el internet, ¿no? Sí, se está viendo bien. Bueno, quiere decir esto, hermanos, que tenemos que abrir nuestros ojos, ¿verdad?, a la necesidad de otras personas que a veces, mire, a veces no es que no querramos ayudarnos, sino que a veces hay necesidades familiares, personales, en el trabajo, ¿verdad? Y de pronto nos olvidamos de nuestro prójimo, nos olvidamos que hay otras necesidades y tal vez por eso, ¿verdad?, dejamos de prestarle atención a las necesidades de otros, dejamos de observar, dejamos de fijarnos, la visión se nos nubla tal vez, dejamos de prestarle atención, de discernir, ¿verdad?, y aquellas necesidades que hay en la gente. Entonces, pero pidámosle al Señor que abra nuestros ojos, hermanos, para que podamos ver las necesidades de aquellos que están desnudos. ¿Qué significa desnudo? Amén. Desnudo, hermanos, pues viene del hebreo arón y significa desnudo, estar al descubierto, tiene que ver con agresivo, con descarado y cabeza cubierta. Ok, entonces hay gente que, hermanos, tiene, que está sin cobertura, que está sin el Señor, ¿verdad? Que pues de alguna manera tal vez ha pecado y que necesita ser cubierto, no ser publicado, ¿verdad?, su pecado, sino que sea cubierto su pecado. Y en ese aspecto nosotros necesitamos también entender que eso es parte del verdadero ayuno. Lo vamos a ir viendo a lo largo. Luego también, hermanos, dice que entonces hasta aquí es abrir nuestros ojos a la necesidad espiritual, pero también física o material de una persona. Y luego, cubrir, ¿qué significa? Amén. Aquí la palabra cubrir, ¿verdad? Viene del hebreo caca y significa cubrir, tapar, cubrir la información, sobreesconder, ocultar, disimular, cubrir, proteger, escoltar, cubierta. Entonces, si lo vemos espiritualmente, que lo vamos a ir analizando, cuando nosotros vemos a una persona desnuda, es decir, alguien que ha pecado, ¿se acuerdan como Adán y Eva en el huerto del Edén pecaron? Y el Señor, lejos de publicarlo o de hacerlo, ¿cómo decir? Descubrir la información a todo, aunque se sabe, ¿no?, de acuerdo a la Biblia,
pero el Señor los cubrió. Entonces, hablando físicamente, hay necesidades que tienen, que están desnudos, les hace falta ropa, calzado, vestido. Entonces a nosotros a veces nos sobra ropa en nuestro armario, en nuestro closet, ¿verdad? De manera que sería bueno que hiciéramos una selección de lo que sí nos queda y lo que ya no, pero que está bueno todavía y que lo puede ocupar otra persona. Incluso yo les invito para que lo hagamos, para que tengamos ¿cómo se puede decir? Una selección de ropa que ya no usamos, pero que está buena todavía para ayudar al necesitado. Eso sería hablando materialmente, pero espiritualmente es cuando alguien falla, alguien peca, hermanos. ¿Cuánta gente en la iglesia o en la vida hemos pecado? ¿Cuántos? Y lo primero que hacemos es cuchichearlo, hacerlo público, ¿verdad? Y ver cómo le hacemos para ponerlo en su lugar. Yo recuerdo que unos hermanos salieron de una iglesia porque la esposa de un pastor cometió una falla y ellos a la fuerza querían que se fuera el pastor y la esposa. Entonces el apóstol que llegó los cubrió, los protegió, hizo lo posible por ayudarlos, y los que no estuvieron de acuerdo se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el ayuno tiene que ver con que cuando veamos al desnudo, aquella persona que falló, aquel que tal vez de forma descarada, y eso tiene que ver con desnudo, pecó, pero que se arrepintió y que en realidad no tiene el interés de seguir adelante. Entonces lo que hay que hacer es cubrirlo. Cubrirlo no es ser cómplice, es cubrir la información sobre, ¿sí? Es decir, no es que no se cometió el pecado, como cuando la mujer adúltera, el Señor le dijo, ¿quiénes te condenan? No, ninguno, Señor. Bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. La cubrió, porque de alguna manera fue una cobertura. Para empezar, porque hermanos, en esta vida ninguno de los que estamos acá en este tiempo, en esta vida, estamos libres de pecados. Todos hemos cometido alguna falla, solo que cuando alguien peca de otra forma diferente a la que nosotros pecamos, se nos olvida y entonces despotricamos, levantamos la voz, los confrontamos porque se lo merecen, porque son descarados, porque son sucios, porque son X, ¿verdad? Entonces, eso sería una falta de ayuno, pero el verdadero ayuno cubre al desnudo. Vamos entonces a entrar, hermanos, inmediatamente a este tema. Amén. Entonces, hermanos, de acuerdo, ¿verdad?, al significado de la palabra ver, de la palabra desnudo y de la palabra cubrir, nos dice que esto indica que el cristiano debe prestar atención, observar y discernir cuando su prójimo está descubierto, o se ha vuelto agresivo, o cuando tiene su cabeza descubierta, para cubrirlo, brindándole protección. Amén. Y pues aquí se está hablando física y espiritualmente. Por supuesto, la característica principal que debe tener el cristiano para hacer todo lo que se mencionó, ¿verdad?, pues debe ser el amor. Porque pues si no tenemos amor, ¿verdad?, pues no vamos a ser sensibles a las necesidades de los demás, ni tanto materiales y tampoco espirituales, puesto que el amor cubre multitud de faltas. Y ese es el punto, pues, que el ayuno, hermano, tiene que ver con el amor. Veamos cómo nos dice acá la Biblia, Proverbios capítulo 10, verso 12, en la Reina Valera y en la Dios habla hoy. Amén. Aquí nos dice, hermanos, que el odio despierta rencillas, o sea, problemas, ¿verdad?
pero el amor cubrirá todas las faltas. Y en la otra versión, el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Ok, veamos también acá primera de Pedro 4:8. Amén. Nos dice, hermanos, este pasaje: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Amén. Fíjense cómo nos dice ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en la versión Dios habla hoy, ¿esa? No. Es la Dios hablado. Amén. Dice este mismo pasaje: haya sobre todo mucho amor entre ustedes. O sea que debe de haber mucho amor, porque el amor perdona muchos pecados. Amén. Veamos también, hermanos, Santiago capítulo 5, verso 20. Amén. Dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El que le ayudó a salir del error, es el mismo pasaje, pero en otra versión, nos dice: sepa que ha librado su alma de la muerte y que ha logrado el perdón de muchos pecados. Fíjense que no solamente el pecado de la otra persona, sino el pecado de él mismo o de ella misma. Esto nada más para darle una pequeña, no explicación, sino, bueno, sí, quizá, odiar, hermanos, a una persona porque ha pecado, eso provoca problemas, provoca rencillas, pero cuando hay amor se perdonan todas las faltas. Si alguien pecó contra nosotros y se desnudó de alguna manera espiritualmente, entonces el perdón, el amor debe perdonar. Pero también vimos acá, la hermana Orgalidia nos leía, hermanos, que el amor perdona multitud de pecados. Porque nosotros podríamos decir, hermanos, que ya me han hecho mucho, ¿verdad? Y entonces esa persona ya se pasó. Pero como estamos hablando del ayuno, tenemos que entonces abstenernos de mantener discordias, rencillas, rencores. Y aparte de esto, hermanos, este verso, Santiago 5:20, es interesante porque dice que el que haga volver al pecador del error de su camino va a salvar de muerte un alma. Y, o sea, aparte, cubrirá multitud de pecados. O sea, va a salvar de la muerte a una persona, pero también va a lograr que sus pecados sean perdonados, sus propios pecados. Eso lo puede usted ver en cualquier otra versión y va a encontrar, hermanos, que dice y habrá logrado el perdón de sus propios pecados. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros practicamos la misericordia con otros, el Señor tiene misericordia de nosotros. Pero dice la Biblia, juicio sin misericordia se hará para el que no tiene misericordia. Aquí en lo personal, hermano, hablo de mí, de mi vida. A mí el Señor me ha enseñado que, y la vida me lo ha devuelto, el Dios me lo ha devuelto en la vida, que me ha enseñado que cuando yo he sido duro con otras personas, que no tuve misericordia de otros, entonces al tiempo, hermanos, me ha venido a mí el revés. He tenido el cuidado de pedir perdón, de reconocer mi falla delante de Dios, pero hay cosas que sí me han sucedido por no haber tenido misericordia, no de uno, no de dos, sino de mucha gente. Entonces, al paso del tiempo va uno entendiendo, hermanos, que la misericordia es mejor que los sacrificios. Hay gente que se pasa todo el día ayunando, pero no tiene misericordia del que peca. Como que si el ayuno a muchas personas los llevara a las nubes, ¿verdad? Y sintiera que ya trae alas. Y cuando alguien peca, entonces, hermanos, lo confronta,
le echa en cara y tantas cosas más. Entonces, hermanos, eso tiene que ver con el ayuno. La acción de cubrir al desnudo cuando peca, o al desnudo, hablando materialmente, se puede ver en dos sentidos. Número uno, en lo literal. Amén. Entonces, hermanos, cubrir al desnudo en lo literal es dar ropa a aquellos que la necesitan, como si fuera para el Señor Jesucristo, porque Él lo recompensará. Amén. Y hace rato, ¿verdad? El pastor hablaba sobre de esto. Si nosotros en algún momento vamos a darle ropa a alguien, zapatos, ¿verdad? Bolsas, no sé, cuidemos de que esté en buenas condiciones. Amén. Porque sí se lo estamos dando a una persona, pero recordemos que la palabra nos dice que se lo estamos haciendo al Señor. Entonces, pues, si vamos a apoyar a alguien, vamos a darle algo, pues cosas que le sirvan. Aquí nos dice Mateo 25:35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y en el 36 dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, estuve desnudo. Entonces, hermano, mire, nuestro municipio tiene una de las características que hay gente que viene de otros países. Aquí nada más enfrente del, ¿cómo se llama? Del Parque de la Feria, ahí se ponen gente que vienen de Honduras, de otros países del Centroamérica o de Sudamérica, que van rumbo a Estados Unidos. Tal vez, ¿verdad? Si tuviéramos algún momento ropa que entregar, pero escuche bien, hermano, hágalo sin publicarlo en Facebook. Hágalo. No tiene tampoco que avisarme a mí, ¿verdad? Y no vaya a decir, hermano, venga por favor por una ropa para que usted se la lleve. No, hágalo usted y hágalo con todo su corazón. Ahora, eso es en lo material, en lo literal, hermano. Ahora, en lo espiritual, veamos lo siguiente. Amén. Entonces, hermanos, es otra forma de cubrir al desnudo. En lo espiritual, aquí nos dice que es tener la visión de cuando el prójimo no tiene una cabeza espiritual que lo cubra. Entonces se hace necesario extender la cobertura de los 5 ministerios. Amén. Tenemos aquí un pasaje en Ruth capítulo 3 verso 9. Entonces él dijo, aquí está hablando Booz, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa, hermanos? Que mucha gente está desnuda, nomás que no lo saben. Está desnudo espiritualmente. ¿Cuándo una persona está desnuda? Cuando no tiene un pastor, cuando no reconoce una autoridad sobre esa persona, ¿verdad? Cuando alguien ve al pastor como un predicador más, o digámoslo así, es mi primo el que está pastoreando, pues es mi primo, pero no reconoce que es un pastor, un ministro, y que es la cabeza ministerial que la cubre o lo cubre, entonces esa persona está desnuda. Estamos hablando espiritualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer ahí? Primero que nada, la persona debe reconocer cobertura. Nosotros no podemos llegar, ¿verdad?, y ofrecerle a alguien cobertura, decir, ¿sabe qué? Te traigo esta oportunidad que seas parte de este ministerio, ¿verdad? Y que seas mi oveja o seas mi hijo espiritual. No, porque la persona necesita y es la que debe reconocer esa necesidad, hermanos, de tener un pastor. No sé si me explico, hermana Olga Lidia, explíquele usted con su propia
palabras a ver si lo entendemos Amén. mejor. Así es, hermanos, pues sabemos que Dios ha delegado autoridades espirituales para cada iglesia, para cada congregación. Entonces, pues yo creo que toda persona que se congrega en en una iglesia, pues es necesario que reconozca a su pastor como una autoridad espiritual, porque pues él ha sido puesto por Dios, ¿verdad?, para cubrir espiritualmente. Entonces, quien no lo hace, pues prácticamente está desnudo, está al descubierto espiritualmente. Esto pues es muy importante que lo entendamos, porque recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es espiritualmente. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos estar cubiertos para, ¿verdad?, pues para que así el enemigo no tenga, ¿cómo podríamos decir?, ventaja para atacarnos, para hacer, podríamos decir, para implantar su dominio, ¿verdad?, en uno, sino que sea, como dice Dios, el que esté morando en uno. Amén. Por ejemplo, aquí leemos en Ruth 3:9 que Ruth había quedado viuda, había quedado sin cobertura, porque el esposo es la cobertura de la mujer, el pastor es la cobertura de la congregación, Cristo es la cobertura de los ministros o de los apóstoles, y los apóstoles la cobertura de nosotros los pastores, y los pastores la cobertura de la iglesia, ¿verdad?, de la congregación. Entonces Ruth representa una iglesia y se acerca a Booz y le dice: extiende el borde de tu capa, o sea, capa es una cobertura, sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahí hay una figura espiritual de la necesidad de tener una cobertura. Usted dice: no necesito pastor, o alguien dice por ahí, ¿verdad?, se va a encontrar con gente que va a decir: no, yo no necesito pastor, yo a donde quiera me congrego, a donde me agarra la noche, ahí me duermo. No, debe tener una casa espiritual, debe tener un padre espiritual, un pastor, debe tener alimento espiritual, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se desarrolle, para que aprenda sujeción también, obediencia, para que aprenda, hermanos, lo que es autoridad. Porque mire, hay gente que quiere tener autoridad, me refiero a echar fuera demonios, incluso quieren ordenar su casa porque él es esposo, pero no quiere tener una autoridad sobre él. Y la Biblia dice, hermanos, que nosotros debemos reconocer a autoridad. Debemos reconocer una autoridad. Entonces, veamos acá en 2 Corintios capítulo 5, verso 2 y verso 3. Amén. Aquí, hermanos, nos dice la palabra del Señor: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y el versículo 3: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Fíjese ese verso 3, qué interesante, hermanos. Mucha gente está desnuda y no lo sabe. Acuérdense de aquella iglesia de Apocalipsis que dice, tú crees que eres rica, pero no lo eres. Eres un pobre, miserable, ciego y desnudo, le dice el Señor. Es tremendo, ¿ah? Hay gente que, hermanos, cree que está bien espiritualmente porque ora, lee la Biblia, oye el mensaje, pero no tiene pastor. ¿Me entienden? No tiene un pastor a quien rendirle cuentas, no tiene una iglesia a la cual asistir. Pero dice la Biblia aquí en el verso 3 que cuando venga el Señor, dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces necesitamos cobertura, espiritualmente hablando. Ahora vamos a pasar entonces al punto final, hermanos, que es no esconderse
de quien es su propia carne. Amén. Esto, hermanos, tiene que ver también con lo que es el verdadero ayuno. Sí. Y esconderse se traduce de la palabra hebrea alam, que quiere decir ciego, invidente, esconder, disimular, ocultar. Y nos dice, y carne de, o sea, esa es la palabra esconderse. Ahora vamos a ver la palabra carne. Viene del hebreo basar, que significa carne y hueso y cuerpo. Entonces, hermanos, la palabra esconderse es hacerse, ¿verdad? El disimulado, el ocultarse ante las necesidades de nuestra propia familia, de nuestra propia iglesia también, porque habla de cuerpo, ¿verdad? O de la esposa, de los hijos, de los padres. Hay muchas responsabilidades y de eso también debemos nosotros estar conscientes. Todo lo que estamos en Cristo debemos estar conscientes de esto. Yo escuchaba en alguna ocasión, he escuchado que por ejemplo hay personas que dicen, bueno, y mis hermanos, ¿por qué no nos reunimos? Una. La otra, bueno, y mis hijos, ¿por qué no me vienen a ver? Dos. Y así hay muchas necesidades que surgen, muchas. Pero desde luego, hermanos, cuando están pequeños los hijos o somos niños, los hermanos, pues nos reunimos cualquier momento, pues estamos en la misma casa. Pero ya cuando vamos creciendo, ya empiezan otras responsabilidades y tantas necesidades que, hermanos, son necesidades de la esposa, necesidades de los hijos, necesidades del hogar, necesidades del trabajo, necesidades de la iglesia, necesidades de diferentes tipos. De manera que yo considero que no es que los hijos dejen de amar al padre o a la madre. Por ejemplo, yo tengo un hijo en el norte. Pocas veces nos hablamos. Sí los extrañamos. Pero estoy consciente que, porque también tiene que ver con la conciencia del hombre, del varón o del padre o de la madre, de decir, bueno, mis hijos tienen ocupaciones. O de un hermano decir, bueno, mi hermana y mi hermano casi no nos vemos, pero los quiero mucho y en algún momento nos vamos a saludar. Pero aquí está hablando, hermanos, de escondernos de las necesidades, ¿verdad?, que tienen personas que pertenecen a la iglesia, que pertenecen a nuestra propia familia, que son parte de nuestro propio hogar y que, pues, nadie lo toma en cuenta, ¿verdad? Si se da cuenta, a veces pasa esto que cuando es a uno al que le duele, ahí sí quisiera uno que todos corrieran, ¿verdad? Pero cuando es a otro, nada más decimos, sí, ya vamos a estar orando por ti. Y a veces ni se ora, nada más es una promesa, es una mentira a veces, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a entrar, hermanos, y este es corto, esta parte. Voy a pedirle al hermano Galidia que nos ayude. Amén. Entonces, hermanos, esto nos habla acerca de que no es apropiado hacernos los ciegos, los disimulados ante la necesidad de nuestra familia literal, amén, y pues también de la familia espiritual, ante una necesidad urgente, sino al contrario, el verdadero ayuno nos exhorta a ayudarlos, confortarlos, exhortarlos y proveerles. Amén. Entonces no nos podemos hacer, ¿verdad?, de la vista gorda prácticamente ante la necesidad de nuestros hermanos físicamente, nuestros hermanos biológicos, nuestra familia, nuestros padres, hermanos, ¿verdad? A veces pasan los días y no nos comunicamos, pero también de la familia espiritual, ya que, hermanos, puede ser que en una necesidad urgente, pero una necesidad de verdad que es urgente. Yo recuerdo que yo estaba pensando en esto. Mi abuelita ya estaba anciana y ya en los últimos días de su vida, ella quizá se sentía sola y empezaba a pedir, a hablar a una de mis tías y decía, por tal de que estuvieran cerca de ella, decía,
el nombre de mi tía y decía, tráeme agua, cada ratito, y le llevaban agua, tomaba, y al ratito otra vez decía el nombre de mi tía, tráeme agua. O sea, ella lo que quería era atención. Y pues sí, es correcto, ¿verdad? Darle atención a nuestra familia, es necesario. Y eso tiene que ver con el verdadero ayuno. Pero esto dice que nos exhorta, el ayuno nos exhorta a ayudarlos, pero también a confortarlos, también a exhortarlos. Exhortarlos es aconsejarlos, proveerles, etcétera. Entonces, aquí tal vez, ¿verdad? Muchos estamos fallando. Tal vez algunos a veces ayudamos hasta donde podemos, ¿verdad? Y yo una vez lo decía, tenemos necesidades, por ejemplo, con mi suegra, con mi madre o mi padre, y a veces las necesidades del propio hogar, que si hay una necesidad con un hijo o con una hija, y entonces tenemos que distribuirnos. Cuando venimos a ver, nos quedamos sin nada en la bolsa y decimos, wow, pero el Señor no nos ha dejado nunca. Estoy diciendo esto porque puede ser que en algún momento pase eso en la vida de alguna persona. Por ejemplo, a veces la familia política necesita, pongámosle, 6,000 pesos, 10,000 pesos, y entre todos los hijos se reúnen para juntarlo, ¿verdad? Entonces mi esposa dice, voy a agarrar tanto para darle a mi mamá, a enviarle. Y en ese mismo día o en esa misma semana hay otra necesidad en nuestros hijos o en mis padres. Entonces ya la situación ahí, de pronto nos vemos entre la espada y la pared. Estoy diciendo esto porque tal vez, porque no estamos acusándole, ¿verdad? Si usted tal vez no tenga para apoyar, para darle a su familia, pero ¿por qué no, verdad? Un mensaje, una llamada. A veces le digo a mi esposa, ahí le puse saldo al celular, a veces no traemos saldo, ni siquiera para hablar. Entonces, o tal vez el trabajo, o tal vez otras cosas. No estoy tratando de excusar la responsabilidad de usted o la mía, pero de que hay muchas responsabilidades, las hay, pero debemos sacar, ¿verdad?, el tiempo para atenderlos. Hermana, ¿algún consejo? Así es, recordemos, hermanos, que ayuno tiene que ver con abstinencia, amén. Entonces quizás, ¿verdad?, en algunas ocasiones tenemos que dejar quizás de gastar algo para nosotros, ¿verdad?, para entonces ayudar a nuestra familia, literal, nuestros padres principalmente, ¿verdad?, porque pues en algunos ya nuestros padres son grandes de edad, ya ellos no tienen un trabajo en el cual puedan solventar sus necesidades. Entonces pues ahí entra, como dice, nuestro papel de hijos, de honrarlos, ¿verdad? Y honrarlos pues tiene que ver con respetarlos, pero también con proveerles, amén. Entonces pues ahí nos estamos absteniendo quizás de, no sé, de gastar algo en un paseo, de gastar algo en alguna comida, ¿verdad? O en algo que nos haga falta a nosotros en nuestra casa, pero con el fin de apoyar a nuestra familia y pues también en nuestra familia espiritual. Entonces yo creo que pues aquí está entendido que tenemos que dejar, ¿verdad?, algunas cosas para ayudar. Veamos qué nos dice Mateo 7, del 10 al 12. Amén. Nuestra hermana nos lee. Aquí, hermano, nos dice este pasaje, se fue hasta la conclusión. Amén. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden?
a los que le pidan, perdón. En el versículo 12 nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, hermanos, el ser humano tal vez tenga muchas deficiencias, pero Dios nos da el ejemplo, ¿verdad?, de que Él es un buen padre. Entonces nosotros tenemos que ser también bondadosos con nuestra propia familia, generosos con nuestra propia familia. Entonces vamos a ir, hermanos, inmediatamente a la conclusión. Y recuerden que todo esto que hemos hablado es lo que significa el verdadero ayuno, hermano. Amén. Entonces, hermanos, Dios ha dejado el ayuno como un medio para que el cristiano se acerque a Él, de manera que pueda tener comunión constante, conocerle más, encontrar consuelo, fortaleza y sabiduría, para que viva agradando a su corazón siempre y con una actitud de perdón, procurando la bendición de los hermanos. Y que el Señor pueda expresar la frase que dijo de Cristo Jesús: este es mi Hijo amado en el cual me deleito. Amén. Entonces, hermanos, creo que todo esto está muy claro, ¿verdad? El ayuno es una manera, pues, de acercarnos al Señor para que tengamos comunión con Él, para conocer más acerca de Dios, para obtener consuelo, como decía la hermana, fuerzas, ¿verdad?, entendimiento, sabiduría, para agradar el corazón de Dios. Y pues el ayuno es importante, es necesario, pero hacerlo de la manera como lo encontramos aquí en Isaías capítulo 58. Amén. Así que lo importante de todo esto, hermanos, es que podamos agradar al Señor. Voy a pedir al hermano Galidia que ore en este momento para dar por terminada la transmisión de este tema, y enseguida vamos a darle algunos anuncios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar para que esto que hemos aprendido pues sea algo práctico en nosotros. Amén. Y tomemos el ayuno como una herramienta que Dios nos ha dejado para que busquemos su rostro, pero poniendo en práctica, ¿verdad?, todo esto que hemos aprendido. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza de su palabra. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Dios mío, porque nos has permitido tener esta enseñanza. Gracias por la vida de tu siervo. Gracias, Dios mío, por nuestros hermanos ahí en sus casas. Gracias por tu palabra, Dios mío, que está siempre a tiempo para que nosotros podamos aprender de ella, para que podamos alimentarnos, y también, Dios mío, para que podamos ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo bien y a ti no te agrada, Dios mío. Ayúdanos, Padre, para que podamos practicar el verdadero ayuno de ahora en adelante. Ayúdanos, Dios mío, para que podamos complacerte, para que tú te puedas agradar de nosotros. Dios mío, como dice tu palabra, Dios mío, pedimos la dirección tuya, Padre. Gracias, bendice a nuestros hermanos y ayúdalos a ellos también para que esta palabra sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Sí, mis hermanos, pues este tema es un tema interesante. Yo le invito para que le dé una repasada, ¿verdad? Y podamos llevar a la práctica lo que no hemos podido practicar. Por otro lado, les invito para el día de mañana. Los viernes estamos, si Dios lo permite, ¿verdad? Porque puede ser que el Señor diga: hasta aquí llegaste, hasta aquí llegamos. Pero
Digo esto, hermano, porque mire, están pasando muchas cosas en el mundo. Ayer hubo un terremoto, un temblor, un sismo en Japón de 7.3, de manera que la tierra está temblando, cada segundo hay un sismo, breve, el leve o grande, eso son diferentes tipos de movimientos. Y aparte de la guerra, ¿no? El domingo creo que fue a Siria o Irán, que tiraron ¿cómo se llama? Un misil a la embajada de Estados Unidos allá en Irak. Y eso nos avisa que el Señor está pronto por venir, hermano. Quiere decir, hermanos, que debemos enfocarnos, debemos quitar los ojos de la tierra y ponerlos en el Señor. Yo por eso estoy invitándoles para que el domingo, hermanos, a partir de las 9 de la mañana nos veamos en el templo para estar orando y pidiendo al Señor el derramamiento del Espíritu Santo. Estoy invitando al hermano Marcos Leiva, si me escucha, y si algún hermano o hermana lo escucha, también avísenle, y también el grupo lo estamos convocando, que hagan un esfuerzo por estar el domingo y ministremos el bautismo en el Espíritu Santo. Todos los hermanos que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo deben estar ahí. La hermana Olga Lidia, la hermana Oralia, el hermano Marco, la hermana Dori, los que somos bautizados con el Espíritu Santo, vamos a estar ahí para ministrarle a otros hermanos. Este es el tiempo en que necesitamos acercarnos al Señor más, y no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. Necesitamos ir a otro nivel, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, hermanos, seguiremos siendo solamente una congregación, unos cuantos hermanos que nos reunimos. Pero si el Espíritu Santo se llega a derramar y llena nuestras vidas de todos, hermanos, va a haber una revolución en Culhuacán espiritual, un avivamiento, un despertar. Se van a manifestar los dones del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, veremos las cosas de la manera como el Señor las ve. Entonces, yo quiero invitarles, pues, para que nos enfoquemos a eso. El día de mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ir a las 8 de la noche, nos vamos a estar viendo aquí para el tema matrimonial. Mañana también a las 6 de la tarde, nuestro hermano Ángel Alberto Tique Torres va a estar aquí ministrando a las 6 de la tarde. El hermano Ángel Tique Torres, él es, digámoslo así, el pastor asistente, de alguna manera el que, si el Señor, ¿verdad?, nos lleva antes de manera subterránea, él sería el que quedaría en lugar de un servidor aquí en la iglesia. Si el Señor me lleva a otra iglesia, a otro lugar a pastorear, ellos estarían aquí, ¿verdad? Por eso le pido que estén pendientes siempre, hermano Alberto Torres, pendientes, ¿verdad? Y involucrados en todo lo que tenga que ver con la iglesia. El hermano Marcos igual allá en Libertad. Bueno, voy a leer aquí algunas cosas, algunos mensajes. Dice la hermana Rosario López: ojalá lo pudieran transmitir, pastor, desde las 9. Ok, lo vamos a transmitir desde las 9, hermano Alberto Torres. Ahí vamos a estar desde las 9 de la mañana, la oración, amén, desde la oración, todos los hermanos orando,
A las 9 comenzamos con una oración, un servidor. A las 9:30, nuestro hermano Marco Leiva, si está por ahí, estaría dirigiendo ese tiempo de administración. A las 10 estaría nuestra hermana Olga Lidia, y ya a las 10:30 iniciamos nuestro servicio de normal. Amén. Bien. Ok. Eso, hermano. Me da gusto que estemos por ahí conectados. ¿Algún anuncio, hermana? No, hermano, pues verdad es muy importante lo que estaba diciendo el pastor. Y recordemos que estamos orando, hermanas, y todos estamos orando, ¿verdad? También los jóvenes, los hermanos, por que se derrame el Espíritu Santo, porque seamos bautizados todos. Y el ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, nos va a ayudar, nos va a guiar, para que así podamos hacer todo, ¿verdad? Lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo, pues, es el que nos va a guiar para hacer lo que agrade a Dios. Sí, hermano, así que mire, sigamos orando. Amén. amén. Sí, el bautismo del Espíritu Santo es necesario. Y yo le pido que busque. Esta semana, desde hace, no sé, un mes, estamos pidiéndole a los jóvenes, a las mujeres y a los varones que estemos orando por un derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos estar orando. Yo entiendo que hay enfermedades, hay otras necesidades, pero yo le aseguro que si pedimos al Señor un derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, en nuestras vidas, hermanos, las enfermedades se van a desaparecer. Vamos a tener provisiones abundantes de parte del Señor, porque es con el Espíritu Santo. No podemos hacerlo nosotros solos. Así que pues, y si usted cree que es porque el pastor, qué pastorazo, ¿verdad? Tenemos, no, mi hermano, necesitamos al Espíritu Santo. Yo necesito del Espíritu Santo también. Que Dios les bendiga. Mañana a las 6 de la tarde nuestro hermano Ángel, a las 8 un servidor, y el sábado a las 8 de la noche estaremos transmitiendo el mensaje evangelístico. Dios les bendiga. Amén.